tenemos situaciones complejas. Pero saben, en las Escrituras hay consejos, hay enseñanza para enfrentar toda situación. ¿Cuántos de ustedes son enojones? ¿O hay aquí alguno que nunca se enoja? ¿Saben? La Biblia no prohíbe que nos enojemos. ¿Sí saben eso? La Biblia no prohíbe que nos enojemos. ¿Qué es lo que dice al respecto de la Biblia? ¿Qué aconseja el apóstol Pablo precisamente escribiendo a la iglesia de Éfeso? Dice él, enójense o airaos, como dicen en sus Biblias, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Sí podemos enojarnos. ¿Qué es lo que nuestro enojo nos lleva al pecado? Nuestra falta de dominio propio. Es la falta de dominio propio lo que hace que nuestra ira o enojo nos lleve al pecado. La Biblia dice, airaos o enójense, pero no pequen. Y añade, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que tu enojo debe de estar controlado. Que tu enojo no te lleve a cometer ofensas que ofenden a Dios, válgame la redundancia, y que por el enojo podamos ofender a los demás. Que por nuestro enojo nos lleve no solamente a ofender, sino a agredir a los demás. No hay ser humano que no se enoje. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les compartí un episodio en Números? Y hoy les invito a que abran sus Biblias en Números. Y Moisés, que fue llamado el más manso sobre la tierra. Eso no significaba que no se enojaba. Antes de tener su encuentro con el Señor, él se enojó tanto que lo orilló a matar. ¿Se acuerdan? Así que cuando el enojo llena nuestro corazón, nos puede llevar inclusive a cometer esa clase de delito. O nos lleva al punto de agredir a los demás con nuestras palabras o con nuestros hechos. A lo mejor no lo asesinemos, como fue el caso de Moisés con aquel egipcio, ¿se acuerdan? Pero sí lo juzgamos, sí lo señalamos, sí lo criticamos, sí lo condenamos y nos convertimos en jueces y verdugos, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira? ¿Cuál es el consejo de la Escritura? ¿Cómo podemos evitar el que la ira no nos controle? Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Números, capítulo 20, del 1 al 13. Libro de Números, capítulo 20, del 1 al 13. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, es decir, hubo una reunión en contra de Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá que hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementerio, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni siquiera aún de agua para beber.
Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos, y la peña dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿acaso hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas del pleito o de la contienda, por las cuales pelearon los hijos de Israel contra Jehová, y Jehová se santificó en ellos. Le he titulado a lo que les quiero entregar en esta serie: un corazón iracundo desagrada a Dios. Un corazón iracundo desagrada a Dios. ¿Cuántos son iracundos? Y cuando digo iracundo, estoy pensando en el corazón que se deja llevar por la ira. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la ira y tomamos decisiones? Y nuestras decisiones nos llevan a los hechos. ¿Se acuerdan que la temática es que la condición del corazón determina los pensamientos y las acciones? Repito, nuestra temática es: la condición del corazón determina los pensamientos y acciones. Y esas decisiones y esas acciones determinarán consecuencias. Si fueron decisiones sabias, correctas, para la gloria de Dios, ¿cuáles serán los resultados? Serán de bendición, serán de vida, serán de alegría, serán de gozo. Pero si esas decisiones y acciones son pecaminosas, ¿qué, hermanos? Serán de dolor, serán de lágrimas, serán de mucha aflicción, e inclusive pueden ser de muerte. Incluso pueden hacer que nosotros los creyentes, que seamos iracundos, perdamos las bendiciones que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Esta porción bíblica, hermanos, nos hacen pensar, y es lo que yo intento hacerles llevar a una reflexión: ¿qué tan iracundo soy? ¿Conviene ser iracundo? ¿Justifico mi ira? ¿Es que yo así soy? Déjenme decirle que soy una de esas personas que suele decir eso. Es que yo así soy. Pero ¿soy acaso el único que piensa así o que actúa así? ¿Es que yo así soy? ¿O cuántos de ustedes se identifican? Es que así soy yo. ¿Cuántos de ustedes, igual que su servidor, tratan de justificar su proceder? ¿O le echamos la culpa a los demás? Porque eso es muy cómodo. Es que salía mi papá, es que salía mi mamá, es que, ¿no?
y no queremos aceptar nuestra situación. Recuerden que en esta serie vamos estudiando, vamos analizando lo que dijo el Señor Jesús. Tal es el corazón del hombre, así es el hombre. Y dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso nuestra temática es la condición del corazón determina. Y cuando yo termine esta serie que nos va a llevar quizás el resto de este mes y el próximo, vamos a entrar a una serie de enseñanza, de instrucciones, que quizás por dedicarnos solamente al mensaje no vamos aprendiendo lo que queremos que aprendan y lo que es la voluntad de Dios, que lo conozcamos a Él. Esta porción bíblica, hermanos, nos sugiere causas de ira. ¿Por qué la ira? Y nos sugiere también cómo cuando estamos llenos de ira, tomamos decisiones que desagradan a Dios. Y hacemos cosas que ofenden a Dios, pero que también ofenden a los demás. Y vemos resultados de esas decisiones o consecuencias de tomar decisiones llenos de ira. Bueno, vamos a adentrarnos, hermanos, en el episodio, y yo espero en el Señor que me pueda explicar de tal manera que el Espíritu Santo nos lleve a ese punto de inflexión donde tengo que poner mi corazón a los pies de Cristo. Tengo que permitir que el Espíritu Santo domine mi corazón para que mi carácter también sea templado, para que mi carácter también sea transformado. Y entonces, aunque me enoje, sin embargo, no tome decisiones que ofendan. No tome o no haga acciones que agredan a los demás y que me alcancen también en tragedias, en aflicciones, y pierda bendiciones que Dios quiere que yo disfrute. Primero, hermanos, en la Biblia se mencionan dos episodios de la peña de Oreb. La peña de Oreb es la roca que al ser golpeada la primera vez soltaron aguas. Y eso sucede precisamente al principio, casi creo por ahí de Éxodo 16, 17, no tengo aquí en este momento el texto. Pero, ¿se acuerdan ustedes que en Éxodo 12 se da el detalle cuando el pueblo sale libre de la esclavitud y hay un evento que era el untar con sangre las puertas para que cuando el ángel de la muerte, así le llaman, pasaran por allí y respetaran las casas que estuvieran marcadas con la sangre, y terminando ese juicio de los primogénitos, la muerte, por fin pudieron salir? Bueno, narra la Biblia en Éxodo, libro de Éxodo concretamente, que pasan el mar en seco. Y luego cómo cantan, dirigidos por María, la hermana de Moisés y Aarón, con gozo y el júbilo, que quién es el Señor que les hizo salir adelante, y que los ejércitos del faraón se hundieron como plomo, así dice, como plomo se hundieron, ¿verdad? Y luego ya empiezan a caminar. Entre la salida de Egipto y la llegada a este lugar que se menciona aquí en Números, son más o menos entre 2 y 3 semanas. Cuando llegaron por primera vez a este lugar, dije que fueron dos lugares, ¿no? La que estoy narrando y la que se menciona aquí en Números. Es acabando de salir de Egipto, entre las primeras 2 y tercera semana. ¿Me explico? Entonces estamos hablando de un periodo de entre 15 y quizás 20, 21 días. Pero aquí en Números es la segunda vez, y que se da en el mismo lugar, regresan al mismo lugar, y sucede básicamente lo mismo: pleitos, enojos, ira. El pueblo se enoja porque no hay agua.
y llenos de enojo le reclaman a Moisés. Pero en su reclamo culpan a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos trajo Jehová a este lugar donde no hay nada que comer, donde no hay agua para beber? Lo mismo que sucedió con los antepasados de estos de número. Estamos hablando entonces que entre la primera visita y esta segunda visita hay un periodo de aproximadamente 40 años. Los que se murieron en esos 40 años son los papás de estos que están reclamando acá. En otras palabras, déjenme decirles, es la segunda generación, si me permiten usar la expresión. O aquellos que cuando salieron de la esclavitud de Egipto eran menos de 20 años, ¿sí me explico? Menos de 20 años. Y pasaron su vida viendo cómo sus padres se murieron en el desierto, porque no le dieron crédito a lo que Dios les había dado. Entonces, no sé si ya retraté más o menos que son dos visitas diferentes al mismo lugar, pero el punto es que en el mismo lugar se llenaron de ira. Debería ser una congregación que honrara a Dios, porque Dios había mostrado sus bendiciones en esos 40 años con ellos. Les había dado de comer, ¿se acuerdan? Les había dado agua de beber de la peña ya en el pasado. En el pasado Dios le dijo, golpea la roca. Y Moisés hizo tal cual. Y sucedió todo lo que ya les estoy resumiendo acá. Pero ahora, hermanos, la ira del pueblo también se anidó en el corazón de Moisés. No sé si lo notan. Y yo creo que a lo mejor pudiéramos justificar la causa de su ira de Moisés. ¿Por qué digo pudiéramos justificar? Bueno, era razonable que siempre se quejaban y siempre le exigían. Quisieron comer carne, le reclamaron a Moisés. Quisieron esto, le reclamaban a Moisés. Que vinieron las serpientes, recuerden que se encontraron en el desierto, le reclamaban a Moisés. Todo el tiempo culpaban a Moisés. ¿A poco alguno de los aquí presentes o de los que me están escuchando, cuando le reclaman y le dicen y le dicen no estallan, no pierden, ¿cómo quiero decir?, los estribos? No estoy justificando eso. Lo que estoy diciendo es que la causa de ira puede ser muchas razones. Por eso empecé diciendo que la Biblia no condena la ira. ¿Qué es lo que condena la Biblia? Cuando la ira nos hace hacer cosas que son pecado. ¿Sí van conmigo en la idea? Dios no condena la ira. ¿Qué condena? Lo que hacemos cuando estamos llenos de ira. Ahora, Moisés fue llamado el hombre más manso. ¿Se acuerdan que definimos esa palabra la semana pasada? ¿Recuerdan qué significa manso? Rápido, por favor, porque el tiempo se nos va. Humilde, tranquilo, obediente, reposado. Así era Moisés, así dijo Dios que era. No había otro tan manso como él sobre la tierra. Entonces los mansos no significa que no se enojan. ¿De acuerdo? Yo no estoy justificando a la ira, estoy diciendo, es muy normal que nos enojemos. Es muy natural que nos enojemos. Lo que no es normal y lo que no es natural es que tomemos decisiones y hagamos cosas cuando estamos llenos de ira. Y eso lo denuncia a Dios y le llama pecado. No es un errorcito, ¿no? Ay, que tengo el error, no es error, es pecado. Y aunque a nosotros nos parezca razonable, no significa que es justificable. Y aunque intentemos justificarlo, no significa que tenemos razón. Sí, me van copiando la idea del pensamiento, sí voy explicándome. No dudo que después de 40 años de lidiar con gente así, Moisés estaba ya harto.
No dudo que en un momento dado dijo: Señor, ya me quiero morir, ya no aguanto a esta gente, no son mis hijos. Y por ahí algunas expresiones lo manifiestan, ¿no? El problema del enojo de Moisés no fue enojarse. El problema es que, cegado en la ira, habiendo perdido en ese momento la mansedumbre, habiendo perdido el dominio propio, decidió lleno de ira en su corazón. Y lo primero que decidió fue no escuchar la instrucción de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Hablarle la peña. ¿Qué hizo él? La golpeó. Es que así había sido 40 años atrás. Pero ahora ya no era así. Entonces, no justifica que siempre hemos sido así. Dios quiere que seamos diferentes. Pastor, es que yo no puedo, es que yo así soy y me tienen que aceptar. Entonces, ¿por qué usted exige que los demás cambien? Entonces, ¿por qué cuando le hacen a usted algo usted reclama? Y muchos creyentes se van de la iglesia porque están enojados, o ya no quieren venir al culto porque están enojados. Y no estoy tirando una piedra, estoy diciendo cómo actuamos cuando nos enojamos. Y Dios no condena que nos enojemos. ¿Qué es lo que condena? ¿Qué es lo que denuncia? Lo que hagamos cuando estamos precisamente llenos de enojo. ¿Van conmigo? Esto nos lo deja ver la Escritura, ¿lo notaron? Yo no me estoy inventando nada, ni les estoy... Fíjense bien, Moisés, el hombre más manso, cegado en el enojo, en la molestia, en el cansancio, que las quejas y que los reclamos que el pueblo le hacía, no escuchó la instrucción que Dios le daba. Y cuando no oímos la instrucción que Dios nos da, hermanos, pues ¿cómo vamos a decidir bien? ¿Me explico? ¿Cómo vamos a actuar bien? Porque decidimos, llevados por la ira, por la molestia, por el enojo, por lo que usted guste y quiera, no oímos la voz clara de Dios. ¿A poco fue enredosa la orden que Dios le dio? ¿Era difícil la orden que Dios le dio? ¿Era imposible de hacer lo que Dios le dijo que hiciera? ¿Por qué golpeó la roca? Ahora, ese acto, hermanos, ¿cómo se llama? El acto de no hacer lo que Dios dice. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el acto de no hacer lo que Dios dice? ¿Se llama cómo? Rebeldía. También es sinónimo de desobediencia. También es sinónimo de ser contrario, es decir, de llevar la contra, de ser opositor, de ser diablo. Oye, en las congregaciones hay diablos. Sí, sí hay. Hay los que están en contra y vienen nada más para estar en contra y nada más para juzgar y nada más para señalar y nada más para ver cómo viste a alguien y cómo no, cómo dice o cómo no dice. Sí hay, porque la palabra diablo quiere decir opositor. Muchas congregaciones están en oposición con su pastor o con sus maestros o con sus líderes. Y la iglesia está llena de diablos. No, se escucha feo y no quiero que lo malinterpreten, pero lo que estoy tratando de explicar es que cuando no escuchamos la instrucción de Dios, pues ¿cómo vamos a caminar acorde a la voluntad de Dios si no lo oímos? Y yo estoy aquí en esta mañana para decirles, miren, el problema de Moisés no era que se enojó, sino que se dejó llevar. ¿Por qué, hermanos? Se dejó llevar por la ira y cegada su conciencia, cegado su entendimiento, cegada su razón, hizo que su oído, ahora no es que se volvió sordo, sino que no quiso
oír la instrucción que Dios le dio. Él tomó otra decisión. Permitió que su corazón se llenara de molestia, de enojo. Este pueblo, y lo juzga así, ¿no? Él lo juzga, rebelde, le dijo, ¿no? Cuando él estaba en la misma condición. Hermanos, es muy fácil señalar a los demás y no ver nuestro propio corazón. Perdió la mansedumbre, perdió el dominio propio. El dominio propio no lo podemos cultivar nosotros, hermanos. Es fruto del Espíritu Santo, es virtud del fruto del Espíritu Santo, dice la Biblia en la epístola a los Gálatas. Aquí no estamos hablando de autodominio, aquí no estamos hablando de autocontrol, estamos hablando de entregar nuestro corazón al señorío de Jesucristo, al control del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos sacan de la casilla y descargamos nuestro enojo? Ya no estamos corrigiendo al niño, estamos descargando nuestro enojo. O porque ya nos hartó, vete para allá. Y no nos damos cuenta que con esa acción podemos lastimar. ¿Qué tal si está desprevenido el niño y con nuestro empujón lo hacemos que caiga y se lastime? O cegados en nuestra razón en alguna iglesia, en alguna reunión de la iglesia porque no estamos de acuerdo, nos levantamos y empezamos a hacer política y empezamos a pelear y se termina dividiendo la iglesia. Hay congregaciones aquí en Catemaco por divisiones, por pleitos en la congregación, por no estar de acuerdo con el liderazgo, por no estar de acuerdo con el pastor. Pero nosotros fuimos acusados de división, pero ustedes son testigos. ¿Dividimos la iglesia? Nosotros no dividimos la iglesia y así nos acusan hasta el día de hoy. Han pasado muchísimos años. Nosotros no dividimos la iglesia. Yo puse mi renuncia, yo me marcho. Vamos a iniciar una obra nueva. Yo tenía la ilusión cuando puse mi renuncia de que la iglesia madre nos acogiera como su misión. Jamás pensé que iba a suceder lo que sucedió. Por eso la mayoría de ustedes son parte que se fueron añadiendo. Los que allá yo les dije, los que quieran, tienen que quedarse en su congregación. Yo quiero empezar una obra nueva. Ese es el sueño. Anunciar el evangelio, no por pleitos, sino en el amor de Dios. De tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Así que por eso el Señor Jesús le dijo, les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que nos dio el Señor Jesús? Que nos amaran. No dijo enójense unos con otros. No dijo maltrátense unos a otros. No dijo desquítense. No dijo cuando alguien se las haga, ustedes denle igual. ¿No? ¿Qué dijo él? Ámense. Quizás soy muy ingenuo todavía en pensar cómo no nos deberíamos de unir todas las congregaciones en Catemaco y unirnos juntos para honrar al Señor y adorarlo y dar un testimonio de amor en este lugar, porque este lugar está necesitado del amor de Dios. Pero llevados por la ira, cegada nuestra razón por el enojo, tomamos decisiones que ofenden a Dios y que lastiman a los demás. Lo estoy ilustrando con el suceso de Moisés, el hombre más manso, pero ciego por la ira. Rebeldes, les dice el pueblo. No escucha la instrucción del Señor y les quita su enojo con la peña cuando Dios le había dicho, háblale. Y golpea la peña y no una, dos veces dice ahí, ¿no? Y el pueblo toma, todos felices y contentos. ¿Fue cierto eso? Moisés feliz y contento porque ya el pueblo tomó y bebió agua suficiente. El pueblo felices y contentos porque ya bebieron agua. Viene el juicio de Dios, tanto para el pueblo como para Moisés
Y Aarón, oiga, pero ¿por qué Aarón? Si Aarón no dijo ni pío. ¿Por qué Aarón también? ¿O no le dijo así el Señor? Y Jehová dijo a Moisés, ¿y qué dice? Estoy en el verso 12. Y Jehová dijo a Moisés, ¿y qué? O sea, le dijo a los dos, por cuanto no creísteis en mí. ¿A quién le está diciendo? Ustedes no me creyeron lo que yo les dije. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién? A Moisés y Aarón, el primer sumo sacerdote, imagínense. Ustedes no creyeron en mí. ¿Por qué Dios le dice eso a ellos? Porque no hicieron lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios? Háblele a la piedra, o a la roca, o a la peña. ¿Qué hicieron? Y usted me dice, pastor, pero el que golpeó fue Moisés. Aquí no dice que Aarón. Pero ¿por qué Dios también denuncia a Aarón? Porque fue un cómplice. No dijo, no se atrevió a decirle nada a Moisés. Oye, Moisés, Dios dijo que hablaras. Cuando Moisés se casó con la etíope, ¿se acuerdan? Así estuvo listo para hablar y para murmurar. Y ahora que era mucho más importante que un matrimonio, se queda callado. Miren, hermanos, en la iglesia suceden cosas tristes y lastimosas porque muchas veces nadie dice nada, nadie se atreve a decir nada. Nadie se atreve a leer la Escritura. Nadie se atreve a decir eso es pecado. Como dice el refrán popular, que el que calla otorga, que el que, ¿cómo va aquel otro dicho? Que el que estira la parte, ¿cómo va? ¿Se acuerdan? Tanto peca el que mata la vaca como el que le estira o le agarra. ¿Cuántos en la iglesia, hermanos, somos responsables ante los ojos de Dios porque permitimos que la ira nos gane y actuamos con la ira y culpamos a todo el mundo y no vemos nuestro propio? Bueno, es que aquí no estamos viendo a los demás, estamos viendo nuestro propio corazón, ¿sí o no? Estamos analizando el corazón. A mí no me toca analizar su corazón, me toca analizar mi propio corazón. Y Dios denuncia la acción de Moisés y Aarón. Ustedes no me creyeron. Hermanos, ¿qué les dijo Jesús, el Señor a ellos? Incrédulos, ¿no? ¿Y qué es la incredulidad? ¿Es pecado o no? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué la incredulidad es pecado? ¿Por qué Dios se sintió ofendido? Porque al no creerla es poner en tela de duda no solamente la palabra de Dios, sino su propia persona. ¿Están conmigo? ¿Sí? Es poner en duda no solo la palabra que Dios dijo, sino su propia persona. Y por eso, hermanos, el único pecado que no tiene perdón, ¿cuál es? ¿Cuál es el pecado imperdonable, si me permiten usar la expresión? ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? ¿Mande? Dudar del Espíritu. ¿Y la duda es parte de la incredulidad? Sí. Entonces, el pecado imperdonable es no creer que Dios amó al mundo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No creer lo que Dios dice es lo que pierde a la humanidad, hermanos. Adán y Eva no le creyeron a lo que Dios le dijo en el huerto. Voy tratando de amarrar el asunto, ¿no? ¿Qué cosa le dijo Dios a Adán y a Eva? Miren, pueden comer de todo árbol, menos, ¿qué? Menos de esto. ¿Por
Porque el día en que coman de este árbol, ¿qué le dijo Dios? Morirán. Sí, es cierto que Satanás vino y le susurró a Eva porque estaba descuidada, pero ¿quién tomó la decisión de tirar la mano y comer? El diablo. El diablo obligó a Eva. No. ¿Por qué Dios culpa aparentemente, no? ¿Por qué Dios nada más culpa a Adán? Porque podemos decir, bueno, a Eva la engañaron, la sedujeron, le hablaron bonito y en ese momento el corazón, ¿verdad?, de Eva no tanto que no haya oído la voz de Dios, sino que digan, pues sí, voy a ser como Dios, ¿no? Pero Adán, ¿por qué parece ser que es el responsable directo? Por cuanto oíste la voz de tu mujer. Adán no fue obligado, no vino Eva y le dijo, ay, amorcito, acompáñame. No. Adán tomó la decisión libremente de decir, sí, yo como. No sé si me explico, hermanos. Cuando nuestro corazón no está a los pies de Cristo, miren hasta dónde nos lleva una emoción normal llamada ira. Un sentimiento normal llamado ira, hasta dónde nos lleva a ofenderlo a Dios. ¿Por qué lo ofendemos? Dudamos lo que Él dice, no creemos lo que Él dice y hacemos lo que nosotros pensamos que es mejor. ¿Se dan cuenta? Pero cuando hacemos lo que nosotros pensamos que es mejor, Dios se siente tan ofendido porque lo hacemos a un lado de nuestra vida. Eso nos es pecado. Y hay daño tremendo del pecado, hermanos. A Adán y a Eva los deformaron y le hicieron perder el paraíso. A Moisés, ¿cómo le afectó esto? Me voy amarrando, voy terminando. ¿Cómo le afectó este acto de golpear la peña? Algo parecía que no tenía nada de malo, ¿no? Pero vean cómo el hecho y cómo la acción estaba envuelto de pecado. ¿Ya lo notaron? Fueron incrédulos, no oyeron la voz de Dios, hicieron lo que pensaron que estaba mejor. ¿Qué bendición tenía Moisés? Con eso voy terminando. ¿Qué bendición tenía Moisés hasta este punto, antes de llegar al momento de la peña? Guiar al pueblo. ¿Qué más? Tuvo la bendición de hablar con Dios. Era el mensajero de Dios. Era el hombre cuyo corazón satisfacía tanto el corazón de Dios que dijo, no hay otro como Él en la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedió? Que la ira deformó esa mansedumbre de la que se sentía satisfecho Dios en el corazón de Moisés. La deformó y la convirtió en ¿qué, hermanos? En incredulidad, en rebeldía. ¿Cómo sabemos eso? Por las acciones que tomó. Con razón el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón brotan los hechos. El hombre bueno de su buen tesoro saca las buenas cosas, pero el hombre malo de su mal corazón saca las cosas, dijo el Señor Jesús. Y ese momento de ira, hermano, ese solo momento de ira, llevó al pecado a Moisés, y el pecado le arrebató lo que tenía de pronto. Porque Dios dijo, ahora porque no me glorificaron, no me obedecieron, no me dieron el lugar que yo pedía, por tanto no meterás a esta congregación. En otras palabras, no vas a entrar. Ya no más vas a seguir siendo el líder. De este momento se apresuraron los hechos donde viene su muerte,
donde pierde el gobierno, se lo tiene que entregar a otro, ¿se acuerdan? Miren lo interesante. Teniéndolo todo, en un momento de ira, perdió las bendiciones, hermanos. ¿Cuánto no hemos perdido cuando nos dejamos llevar por la ira? Cuando nos arrebatamos, como se dice popularmente. Yo quise traerles esto a una reflexión. Usted tiene que tomar su rumbo. Usted tiene que tomar su decisión. ¿Sigue igual o viene a los pies del Señor y le dice: Señor, necesito que trabajes en mi corazón? Necesito que trabajes en mi pensamiento. Necesito que trabajes en mi conciencia. Porque yo no puedo dominar mi ira. Yo no puedo dominar mi carácter. Pero ¿saben? Dios sí lo puede hacer. Por eso nos da instrucción en su palabra. Por eso nos da consejo. Cuidado que por la ira no escuche usted la voz de Dios. Cuando no escuchamos la voz de Dios, vienen tragedias, vienen dolores y vienen las pérdidas de bendiciones que Dios nos ha colmado. Mis hermanos, piensa un poquito más en su momento de ira. Airaos, pero no pequéis. No permita que su enojo lo lleve a ofender a Dios. No permita usted que su ira lo controle. No sea que tenga que venir a vivir situaciones tan complejas y difíciles. Dios me los bendiga.